Entonces, más o menos podemos decir que el desarrollo era lo esperado. Hasta ahora no hay nada demasiado novedoso. Hay veces, por eso yo digo, tratar de empezar a aclarar la mente, porque mucha gente sigue esto como si fuera un partido de fútbol. Se le da emoción en el relato, se exageran las jugadas. Ustedes no sé si notaron, por ejemplo, cuando se transmite un partido y uno lo escucha por una radio y lo ve, que hay como una sincronía en lo que está pasando y lo que realmente te están relatando. El relator quiere ponerle emoción y le pone emoción, pero a veces lo que se necesita es parar un poco la pelota y ver qué está pasando de verdad, porque si no, en realidad estamos vendiendo un producto y nuestra intención no es vender un producto, nuestra intención es analizar qué pasa de verdad. Por eso digo que el desarrollo es el esperado, lo cual no quita que sea extremadamente violento y con algunas cuotas que han excedido lo que uno imaginaba. Hay noticias, por ejemplo, que indican que esto va a seguir calentándose, es como una especie de enfrentamiento inicial. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos el ataque de Israel y Estados Unidos, un ataque no provocado, o sea, es un ataque por las dudas, y como la mayoría creo que no vale la pena ya ni siquiera discutir esta razón. Creo que es absolutamente insostenible. Es una de las tantas barbaridades que hace Israel continuamente y esta vez arrastra tras de sí a Estados Unidos. Podría decir, destruyendo la credibilidad que le podía quedar a Donald Trump, porque hasta ahora, pese a todo, no había iniciado guerras. Se las había rebuscado para, de alguna manera, hasta en Venezuela, hacer acciones por ahí reprobables, pero que tenían un ángulo que se podía, con un poco de esfuerzo, ver como positivo, que es decir, básicamente, bueno, pero se ahorran muchísimas vidas. Ahora ha desatado un verdadero infierno, insustancial, y es algo que es altamente perjudicial para su propia política y para los Estados Unidos, lo cual lo haría casi, podríamos decir, incomprensible. Por eso, vean el programa de ayer nuevamente, la clave está en Israel. Israel es quien lleva a cabo esta política. Israel es el que, por un extraño magnetismo, puede arrastrar a la humanidad a una confrontación. Sí que parece que nadie abiertamente, salvo medios así como el nuestro, medios poco convencionales, nadie se atreve a decirlo. Si ustedes vieron las declaraciones de Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, condenó el ataque, bárbaro. Bueno, por fin salieron del letargo. Condenó el ataque de Estados Unidos, de Israel y de Irán en Medio Oriente. Y después, bueno, lo de la paz. Y me dice, pero, a ver, si me tiran decenas de misiles, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué debería hacer Irán ante un ataque combinado? Después de decirle, bueno, ¿cuál era el problema? No querían bombas nucleares, bien, bárbaro, no hacemos bombas nucleares. No querían que enriquezcamos el uranio, no vamos a enriquecer el uranio más allá del 3,7%, que es un umbral universalmente más que aceptado. ¿Cuál es la razón entonces de la guerra? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Trump tenía que hace impostergable este ataque? Bueno, lo que tiene es una enorme dependencia del Estado de Israel, que cada día se ha transformado más en un peligro para la humanidad. Ya no solo es un peligro para los palestinos, no es solo un peligro para los vecinos, es un peligro para todos. Y extrañamente, países como la Argentina se alinean, no sé todavía, no sé, bueno, si tenés después un rato libre, busca ver si ya se pronunció la Cancillería y el gobierno argentino. Seguramente si no están ahora tomándose un fin de semana largo, van a salir a apoyar a Estados Unidos e Israel. Se imaginan que no hay otra posibilidad que no sea así. Como decía, el desarrollo es más o menos el esperado. Irán está en un proceso de desgaste y en las próximas 7 u 8 horas se espera que lleguen centenares o miles de drones que en principio, según las informaciones, Irán estaría enviando a Israel. ¿Por qué tanto tiempo? Porque son drones lentos que vuelan aproximadamente a 200 kilómetros por hora y la distancia más o menos de 1500 kilómetros, así que más o menos es lo que estos drones van a demorar en llegar a Israel. El problema es que son
cientos o miles, y esto recarga y satura las defensas. Hasta ahora lo que vimos, la primera etapa de lo que hizo Israel y Estados Unidos fue, como decíamos, golpear blancos con una estrategia de decapitación, una estrategia que apuntó a matar al presidente iraní, matar al líder espiritual, matar a los principales referentes políticos y militares de Israel. De hecho, hasta la propia prensa israelí está difundiendo que murió el canal 12 de Israel, que murió Ali Khamenei en el ataque. Irán lo desmiente. Y por supuesto, claro, van a demorar en dar pruebas porque, bueno, en esta situación, por cuestiones de seguridad mínimas y comprensibles, es obvio que no van a decir acá está y lo van a mostrar. Van a esperar un poquito para poder encontrar canales seguros, dado que están lloviendo misiles. Hay varias discusiones en esto. Bueno, lo que sí vimos, como decíamos, es el proceso natural. Irán respondió con oleadas de misiles, como ha hecho en otras oportunidades, obviamente con los misiles más imprecisos de su arsenal, con los misiles, podríamos decir, más económicos, más baratos. Y ahí la explicación se la hicimos ayer. ¿Qué está buscando Irán? Irán está buscando dos objetivos: desgastar por saturación las defensas israelíes y estadounidenses, dejarlas sin sistemas de misiles. Calculen que un misil de sistema TAD puede llegar a costar hasta 20 millones de dólares los más caros. Habitualmente los más baratos que utiliza Israel están entre 50 y 100 mil dólares cada uno. Necesitan 2 misiles por cada misil o dron que emplee Irán, lo cual es un gasto absolutamente desproporcionado y además, más allá de la voluntad política de gastar o no ese dinero, simplemente no hay capacidad de producción. Israel todavía está tratando de recuperar sus arsenales de la guerra de los 12 días, lo mismo que Estados Unidos. No hay. La lentitud con que se fabrica es muchísimo mayor que la capacidad con que se consumen. En una guerra de estas de alta intensidad, no son la forma en que está pensado esto para operar. Esto está pensado para operar simplemente deteniendo ataques puntuales contra algún misil aislado o un grupo de misiles. Lo que no está pensado es para un ataque de cientos o miles de misiles, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los días. Nada nuevo. Por eso digo, esto es lo que ya pasó en la guerra de los 12 días. Con la diferencia, y sí hay una diferencia, es que hoy al primer día ya parece que los sistemas Patriot y TAT de la coalición Epstein, como algunos le llaman, estarían encontrando sus límites técnicos. Es decir, estarían siendo incapaces de responder a las primeras oleadas, como decíamos, de los misiles más imprecisos, que lo que están entonces haciendo es produciendo ese desgaste de material. Además, esto lo está combinando Israel con el ataque a las bases militares de Estados Unidos. Objetivos: cegar las capacidades de Estados Unidos. Fíjense que la principal lección del anterior enfrentamiento fue entender cómo funciona Estados Unidos e Israel, y de alguna manera creo que tiene que ver eso también con cómo funciona esto, como lo vimos en Ucrania. Son ejércitos que dependen casi 100% de su coordinación, y esto tiene que ver con los enlaces y las detecciones. Básicamente necesitan mucha información en tiempo real y esa es la gran base. Después, en lo que es la aplicación material de la fuerza, son muchísimo más limitados, pero su gran capacidad es la comunicación. Entonces, esto actúa en forma conjunta, multiplicando la fuerza. Lo que ha conseguido o lo que está apuntando Israel e Irán hasta el momento, obviamente todavía no sabemos exactamente los resultados por esa niebla de guerra que mencionábamos, básicamente la mentira constante de todos los bandos en una guerra, entonces uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pero en principio, por lo que vamos viendo, están golpeando las bases desde las cuales Estados Unidos tiene varias funciones. Una funciona como ojos para poder ir viendo lo que se viene. Y la otra función, obviamente, son las bases desde donde operan las aeronaves de Estados Unidos, donde se reabastecen, donde van a funcionar los aviones cisternas y demás, porque en definitiva todos estos
Toda esta flota aérea en algún momento tiene que aterrizar, recargar combustible, hacer mantenimiento, volver a colocar munición y volver a atacar. O sea, estos ciclos constantes hacen que, bueno, se hace una primera oleada y después hay que ordenarlo. Se puede hacer en una especie de loop, pero constantemente el avión tiene que hacer ese círculo, no ataca y se terminó su vida y ya está. O está en el aire, como los videojuegos, y no se queda nunca sin municiones y ataca y siempre tiene combustible. Acá no hay premios extra, no hay nada. Esto es simplemente una realidad física. Entonces, Irán sabe que para ser atacado necesitan esas bases. Y esas bases son los objetivos iraníes primarios. En lugar de hacer el ataque tan masivo contra Israel, que también lo está haciendo, pero, pero no es único, está dedicando a golpearse los puntos desde donde se proyecta fuerza. Ese es el primer objetivo. Entonces, empieza a complicar la estrategia, porque con esta posición, lo que está haciendo Irán es preparándose para los próximos días, donde va a empezar a utilizar luego misiles de mayor poder y de mayor precisión para golpear a Israel. Fíjense, hay discusiones sobre qué es realmente lo que estaba pasando acá. Ya se empezó esta discusión, porque el ataque contra Jamenei, que eso es cierto, sí, eso se está comprobado, que se atacó la residencia de Jamenei. O sea, el objetivo fue matar a Ali Jamenei, lo cual se está haciendo primero una costumbre. Tiene que ver mucho con las tácticas que utiliza Israel de decapitación, y por otro lado, modifica algunas bases de la guerra, y que esto a la larga va a traer un gran problema, porque es como un acuerdo implícito donde una guerra se desarrolla en el campo de batalla y choca una fuerza contra otra. Se podrá atacar como mucho a algún militar, pero en la retaguardia, buscar descabezar los poderes, como el presidente, suelen ser acciones evitadas. E Israel no evita esto, no lo evita Estados Unidos, y el problema entonces que se genera con esto es que la guerra se va extremando y que además también se conocen los movimientos. Entonces, ese ataque de decapitación es muy probable que no haya tenido resultado, porque simplemente ya es sabido y uno imagina que, por ejemplo, Jamenei no va a estar en su casa. Es evidente que tiene que estar en un búnker o en un lugar a salvo, sabiendo lo que va a pasar. Fíjense, por ejemplo, cómo actuó Israel. Aparentemente Netanyahu ya se estaría subiendo en su avión y estaría yéndose a Chipre. No está confirmada por esta cuestión de la niebla que mencionaba de guerra, pero es muy probable, por lo menos seguro que no va a estar en su despacho, va a estar en un búnker a resguardo. Entonces así es como esto funciona, ¿no? Y acá la duda, que después también vamos a ir viendo, y está bueno para discutir esa hipótesis, si realmente Trump quería atacar a Ali Khamenei o esto es algo que hizo Israel por las suyas. Es decir, nos ponemos de acuerdo, si finalmente vamos a hacer el ataque, los blancos van a ser militares, los blancos van a ser las centrales nucleares, pero Israel sobre la marcha decide que en realidad su blanco era descabezar el régimen político iraní y hace un ataque que tiene un objeto muy claro, que es comprometer a los Estados Unidos en algo que no tiene retorno, que ese es el objetivo de Israel. Israel, pensemos qué pasa si Estados Unidos golpea, hace este ataque, como dijimos, 2 o 3 días, y después se retira. Israel tiene que seguir viviendo en un sistema donde el gobierno iraní se ha mantenido, donde Irán está cada vez más enojado, sabe que no hay ningún tipo de negociación, no puede permitir eso Israel. Israel necesita entonces que Trump haga otra cosa, que Trump tenga una presencia y un compromiso permanente. Atacar a Khamenei puede venir en ese lado. La respuesta iraní además tuvo algunas características que han sido llamativas, que también me parece importante. Hay, por supuesto, son rumores, ¿no? Pero todavía no estamos 100% seguros, pero en principio habría golpeado Israel
un sistema de radares, un FP-132N, si no recuerdo mal, que es un radar estratégico, no un radar cualquiera, que tiene aproximadamente una capacidad de detección de 5.000 kilómetros, ¿no? Son esos radares extremadamente costosos y que cumplen una función de alerta temprana. Bueno, aparentemente Israel habría destruido uno de estos que está en Qatar. Y esto confirma esa idea de una estrategia de cegar los sistemas de defensa de Israel y de Estados Unidos, golpeando entonces los centros más importantes de Estados Unidos en la región. Y eso es lo que explica por qué tomó el riesgo de atacar países vecinos, cuando en realidad lo que está haciendo es, con las armas hoy son de mucha precisión, está atacando los puntos que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con la guerra electrónica estadounidense, pero que están en bases estadounidenses. Entonces, cuando dicen atacaron Dubái, atacaron Doha, en realidad lo que están atacando son puntos militares en esa circunstancia. Hay un rumor también que habría golpeado a un destructor de la clase Arleigh Burke estadounidense, el Delbert Black. Esto lo difunde los medios iraníes. Por supuesto, para la prensa occidental no hay ningún tipo de confirmación, porque las confirmaciones las hace Israel o Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice no me atacaron, nadie atacó aunque esté hundido. Pero esto ya sabemos que funciona así. Todavía se está discutiendo qué pasó en la guerra de Malvinas con el Invencible. Entonces, imagínense que son rumores, pero que de alguna manera empiezan a trazar una línea de lo que viene, independientemente de si fue este buque o no golpeado. ¿Qué es lo que estaría haciendo Irán? Irán estaría advirtiéndole a Estados Unidos sobre las consecuencias y capacidades que tiene. Estados Unidos está operando hoy 2 portaaviones, como habíamos dicho, y los dos, tanto el Gerald Ford como el Abraham Lincoln, están fuera del alcance de su aviación. Es decir, no, por lo que tenemos informado hasta ahora, no habrían participado en el ataque. En el ataque inicial ha actuado la Fuerza Aérea Estadounidense y la Fuerza Aérea Israelí, pero no los aviones embarcados en los portaaviones. No sabemos exactamente, básicamente las razones. Si es que Estados Unidos los tiene en reserva preparándose para una escalada, para luego incrementar presión, o porque está resguardando activos valiosos, porque, lo explicamos ayer, para poder luchar esos portaaviones, para intervenir en la lucha, tienen que acercarse más a las costas y entonces son vulnerables. O sea, para atacar se ponen en un rango donde también pueden ser golpeados. Parece entonces que los estadounidenses han decidido, por lo menos por el momento, no arriesgar sus portaaviones, tenerlos como una especie de apoyo cercano, si los necesitan en poco tiempo pueden intervenir, pero basarse en la acción de sus bases militares. Esas bases militares son las que hoy empiezan a ser golpeadas por Irán, no en forma masiva, pero aparentemente sí en forma selectiva y también parece que en forma constante, porque en las primeras horas que hay, los misiles siguen cayendo sobre las bases estadounidenses, ¿no? Y acá creo que vale la pena detenerse un segundo en cuál es el objetivo del ataque inicial, ¿no? Parecería, por un lado, que Estados Unidos iba a atacar el programa nuclear y que Israel, en lo mismo, apuntó directamente hacia las cabezas del régimen. La realidad parece que esto ha fracasado, por lo menos según las informaciones oficiales iraníes. Todos los altos funcionarios del gobierno iraní están a salvo. Y las versiones que hay, que están circulando profusamente sobre la muerte de altos oficiales y de Jamenei, en realidad todas salen de Israel, lo cual es una parte en conflicto y debe ser esto observado con mucha desconfianza, porque en una guerra, en el medio de conflicto, lo último que van a preservar es la verdad. Entonces,
Uno podía preguntarse también, y ampliando un poco lo que decía al principio, ¿cuál fue el objetivo de eso? Supongamos que Trump también estaba de acuerdo con golpear, o no, pero ¿cuál es el objetivo de descabezar el gobierno de Irán? ¿Cree acaso que Irán va a colapsar porque muera su líder? O sea, ¿realmente se han creído la propaganda de que hay un ser malvado y todopoderoso que oprime al pueblo iraní que está esperando con los brazos abiertos el retorno de su Shah? O sea, esto, muchachos, eh, es lo que es muy preocupante, porque esto es una propaganda descarada, pero la propaganda descarada está pensado para que una doña Rosa se la crea, no está pensada para que la crea un mandatario. ¿Es víctima Trump de esa misma política? ¿Trump realmente cree en lo que está haciendo? Si, si llegan a matar a Khamenei, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno iraní se va a cerrar en sí mismo, el régimen, vamos a llamarlo de esta manera para que se entienda mejor, va a convertir la guerra en algo existencial, eh, va a aumentar el peso de la Guardia Revolucionaria, del aparato de seguridad, se reduce el margen para que haya facciones, todo el mundo se va a encolumnar detrás de la guerra. El sistema no se va a caer, sino más bien va a pasar todo lo contrario. Y además recuerden que el mismo Jamenei había publicado, y lo había publicado Irán desde hace meses, previendo que pudiera pasar esto, una secuencia de, yo no me acuerdo, pero se hablaba de decenas de cargos que iban a ser sucedidos. Es decir, si matan a un oficial, ese oficial iba a ser reemplazado por este otro, y si mataban a este otro, por este otro. Estaba toda la cadena pensada, porque lo que puede pasar, y eso es lo que apunta Israel, es a golpear las cúpulas y que esto paralice las cadenas de mando. Entonces, que no haya respuesta, pues simplemente no hay nadie que pueda tomar decisiones, tomar órdenes, se produzca un caos, y a partir de ahí la derrota y el cambio de régimen. Bueno, esto ya está previsto, esto no va a suceder. Sería muy raro que esto suceda. La realidad es que van a tener un gobierno más militarizado. Ahora, Trump no sabía esto. La, la idea, me parece, es que esto es una muestra objetiva de cómo funcionan las cosas. Matar a Khamenei le puede servir a Netanyahu y no a Trump. ¿Por qué? Porque Trump tiene que terminar esta guerra rápido. Una de las cuestiones que también se está barajando es que Netanyahu habría prometido que esto sería una guerra intensa pero muy corta. Nada, nada empieza a significar que esta guerra sea intensa pero corta. Que sea intensa sí, pero de corta me parece que esto no tiene nada, excepto que Estados Unidos se retire. Trump cree, porque empecemos a poner una cuestión de lógica. Nosotros, esto a veces lo hablamos siempre con Ivonne y también en lo personal, ¿no? Porque nos pasa con amigos, con conocidos. Tienden a sobreestimar las capacidades de la gente que está al mando. El común de la gente cree que si alguien es un ministro, es un presidente, es un genio que sabe de todo, está interesado en todo, entiende todo. Y la verdad que, bueno, ustedes lo ven lo que tenemos nosotros el presidente, y no es muy distinto en el resto del mundo. Hay excepciones, hay líderes que sí hace mucho tiempo que están y que son realmente responsables y que saben de lo que están haciendo. Pero hay una infinidad de arribistas que no tienen idea de nada. Entre ellos el propio Donald Trump, porque Trump puede tener una idea de lo que destruye la economía estadounidense, pero lo que no tiene ninguna idea militar. Trump, como la mayoría de los estadounidenses, creen que ellos están a años luz del resto de la humanidad en sus capacidades militares. Y que si simplemente el gobierno iraní sigue en el poder e Irán sigue existiendo como Estado, porque Estados Unidos se lo permite, porque si no hacen así y desaparece. Entonces se cansaron y ahora hicieron así. El problema es que la realidad les había hecho creer que hacer así ibas a desaparecer a Irán, y no es así. Y eso es lo que están aparentemente ahora descubriendo. Matar a Khamenei es meterse en una guerra inhóspita con un gobierno duro que tiene el apoyo
de su población, aunque en Occidente se crea que no, porque todavía veo muchos que inclusive están en contra de la guerra y que condenan lo que es Estados Unidos, pero todos en general a salvedad de este gobierno iraní. Pero el gobierno iraní, ¿qué tiene? Es un gobierno que eligieron los iraníes que viven de acuerdo a sus preceptos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a nosotros nos parece que está mal y ellos lo deben cambiar? Bueno, está todo bien, pero lástima que los 80 y pico de millones de iraníes que hay no piensan igual que nosotros y están convencidos que Irán tiene que elegir su forma de vivir y están relativamente conformes con lo que pasa y confunden un grupo de intelectuales y de estudiantes prohijados por Occidente como la respuesta del pueblo iraní. La respuesta iraní no es esa y se ve constantemente que no es esa. Pero bueno, siempre se hace esa salvedad. Entonces, si Trump consigue matar a Khamenei, lo único que va a hacer es meterse en una guerra muy difícil que muy difícilmente pueda sostener. ¿Quién es entonces que quiere eso? Netanyahu. ¿Por qué lo quiere Netanyahu? Porque Netanyahu, el gran temor que tiene es que Trump diga, bueno, no se puede, dé la orden y se vayan los estadounidenses. Se acabó Israel si pasa eso. Hay una segunda opción, pero bueno, en principio, Israel va a ser derrotado militarmente. Entonces, necesita reasegurar la permanencia de Estados Unidos en la guerra. Reasegurarla significa convencerlo de que tienen que hacer un ataque y después darle un volumen suficiente a esa guerra como para que no se transforme en una escaramuza como la otra vez y se vayan las fuerzas estadounidenses, sino que tengan presencia constante, que mantengan la guerra y que sea como en Vietnam, que estén años combatiendo, porque esa es la única chance que tendría Israel de no tener que recurrir a armas nucleares. En armamento convencional, Israel no puede contener a Irán, eso está más que a la vista. Entonces necesita a los Estados Unidos. Y esta jugada, combinando que Trump no entiende nada de lo que pasa, y por otro lado, sí sus asesores militares y de inteligencia que están al servicio de Israel, porque sabemos que Israel tiene penetrado en las áreas de defensa y seguridad de Estados Unidos y en las áreas en todos lados está. Pero bueno, básicamente en lo que es este terreno, muchos inclusive lo dicen así abiertamente, que Israel es el que pone el director de la CIA. Entonces, en estas condiciones, ¿a quién le va a creer Trump? Y Trump probablemente fue convencido de que, bueno, esto no estará bien, no es lo que yo quería, esto me va a traer algún problema, pero bueno, finalmente la victoria va a tapar todo. El problema es que no va a haber victoria. Y ese es el gran problema. Pero ese es un problema de Trump, no es un problema de Netanyahu. Netanyahu sí es muy consciente de cuál es el problema y sabe a qué está jugando. Parecería como que el ataque inicial en realidad no ha sido demasiado determinante y que la respuesta iraní también fue mayor que la que se esperaba. Todos jugaron a que el gobierno iraní caiga, pero si esto no sucede, la situación se va a ir complicando. Y allí crece la posibilidad de una respuesta nuclear de israelí. Porque esta es otra de los problemas que hay en danza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Irán sigue golpeando las bases estadounidenses? Si Irán termina hundiendo buques estadounidenses, si Israel ya no puede contenerlo, otra vez vimos, y empezando de cero, Israel en 12 días se había quedado sin capacidades de defensa. ¿Cuánto hoy puede llegar a soportar? Probablemente menos inclusive que hace unos meses atrás. Por lo tanto, la situación es muy compleja, muy desesperante para Israel. ¿Cuál sería la forma de actuar entonces? ¿Cuál sería el último recurso? Las armas nucleares. Porque para algo las desarrolló Israel, para algo tiene cientos de armas nucleares. Lo que pasa es que esto abriría una caja de Pandora, porque creo que hasta eso podía vencer ese tabú a criticar a Israel. Creo que sería inocultable que, bueno, usó armas nucleares y que eso puede también traer otras consecuencias con Rusia y con China que están observando. Rusia y China no van a intervenir directamente en la guerra, no esperemos ver buques, ni aviones, ni soldados rusos o chinos. Lo que sí van a hacer
es enviar material militar. Y como Irán no puede ser tomado por la fuerza, Irán puede resistir casi infinitamente si atrás tiene las espaldas de China. Y China sabe que Estados Unidos también se mete en esto porque Irán es una pieza clave para China, es importante para China y para el peso en Medio Oriente y para el abastecimiento de energía chino. Por eso fíjense que el papel de Rusia es suministrar armas, apoyar, lo tiene que hacer inclusive porque Irán la apoyó a Rusia en la guerra contra Ucrania, se lo acaba de recordar Zelensky por si alguien se había olvidado, pero el gran peso es para China. China, que hasta ahora había permanecido al margen de todo conflicto, por primera vez empieza a involucrarse. Y por eso tiene barcos de observación en la zona y se sospecha que es quien facilita la información a los buques, a los misiles y sistemas iraníes. ¿Y Estados Unidos qué puede hacer? ¿Atacar a China? Puede atacar a China, pero esto desencadenaría una guerra mundial. Por lo tanto, Estados Unidos se encuentra en una situación mucho más complicada. Lo que podemos esperar de ahora es más, ¿no? Básicamente, Irán está elevando el nivel de represalia y está poniendo a Estados Unidos en un callejón. ¿Qué hace? En un cruce, ¿respalda o frena? ¿Apoya a Israel o busca una excusa para retirarse? ¿Tiene aire todavía Trump para retirarse después de lo que hizo? Estas son las preguntas, porque Trump la tuvo servida en Ginebra. Ahí tendría que haber dicho, bien, conseguimos nuestro objetivo, Irán se compromete a no fabricar armas nucleares, permiten las inspecciones, no va a enriquecer uranio. Señores israelíes, no hay por qué ir a una guerra. Pero Trump decidió que había que apoyar a Israel en su ataque a Irán, y el resultado es que se ha metido ahora en una situación absolutamente compleja. Tiene 2 flotas de portaaviones y una serie de bases atacadas. ¿Qué hace Estados Unidos ahora? O sea, este es el problema. Fíjense que había aparentemente un discurso que iba a hacer Trump y lo han cancelado. En Estados Unidos están diciendo que, bueno, que no saben, que si se cancela, no se cancela, se habla más adelante, qué es lo que está pasando. Hay desconcierto. Algo no salió como lo tenían pensado. Probablemente era golpear a Irán, proclamarse victorioso, como hicieron la otra vez, y retirarse y dejar que haga un ataque simbólico a Irán. Pero el ataque iraní parece que no es tan simbólico como dijeron, está golpeando bases militares. Hay también una versión de que habría 20 italianos muertos en una base de la OTAN. Entonces uno empieza a descubrir que el golpe iraní fue lo que los iraníes habían dicho, que ya estaban cansados de este juego y que si Trump quería golpear y retirarse y hacer como un simulacro, no se iban a prestar más a eso y que ellos iban a responder en serio. Y esto parece que fue lo que pasó. A todo esto también tenemos esta historia de Netanyahu, que juega otro juego, y que el juego de Netanyahu es la guerra total. Entonces, sí, tranquilamente apuntó contra Jamenei y contra altos dirigentes iraníes, porque el objetivo es que no haya retroceso. ¿Y ahora qué hace Trump? ¿Se va? ¿No se va? Porque internamente el pueblo estadounidense, por lo menos 3/4 partes, no quiere esta guerra. Hay todo tipo de encuestas y todas dan lo mismo. Cerca de 3/4 partes de la población de Estados Unidos no quiere esta guerra. Algunos lo llevan como Charlie Kirk más. Entonces, está haciendo una guerra que es muy impopular antes de comenzar. Imagínense cómo está la guerra. Está bien, se me dice, bueno, si él aplasta a Irán, después es victorioso y la gente se olvida. Pero está muy lejos de poder aplastar a Irán. Entonces, ¿qué hacer? Eso es el problema, porque Israel está transformando esta guerra en una cuestión existencial y Estados Unidos está quedando cada vez más comprometido. Simplemente generando más amenaza y más tensión, Israel contiene la retirada de Washington.
Esto es lógica política. Entonces Trump, que prefería acciones fuertes pero controladas y que no quiere una guerra larga que le va a drenar su capital político ya maltrecho, quiere una imagen de fuerza, pero no quedarse empantanado en el enfrentamiento. Si esta escalada supera lo que planificó inicialmente, se va a generar también un problema interno en los Estados Unidos, entre la Casa Blanca, el Pentágono y los responsables de esta acción con Israel, porque hay un grupo que está empujando por esto y están empujando hacia el desastre. Cancelar este discurso básicamente de Trump revela a priori que debe haber algún tipo de reunión de emergencia para reevaluar la situación y reevaluar qué hacer, porque parece que las cosas no salieron como las pensaba Estados Unidos, más allá de lo que después digan la propaganda y de lo victorioso que se muestren. La realidad es que no funcionaron las cosas, porque después que Irán le golpee decenas de bases, hay 7 países con decenas de bases estadounidenses atacadas, donde le destruyeron un radar estratégico, donde aparentemente golpearon un destructor, donde eh, tiene que haber habido bajas estadounidenses. Eh, ¿Cómo hace Estados Unidos para presentar esto como un castigo hacia Irán? Si evidentemente se fue a golpear a Irán y recibió otro golpe de respuesta. Esto es una situación muy complicada y creo que para cerrar esta parte y empezar a charlar un poco, responder preguntas, eh, creo que la gran pregunta es, ¿qué es el Estado de Israel para poder hacer lo que hizo? Esta es la pregunta que no está suficientemente respondida. Fíjense que en los grandes medios nadie critica a Israel, las organizaciones políticas grandes nadie critica a Israel, nadie dice nada de Israel. Hasta los propios vecinos miran para otro lado y se la agarran con Irán que golpeó. Pero si Irán lo acaban de atacar, ¿por qué no hay una denuncia clara contra Israel? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es Israel que puede dominar la política de Estados Unidos, forzar ataques, arrastrar presidentes, sean de un partido u otro, da lo mismo? Y esto lo hace mientras logra que los europeos, por ejemplo, que obviamente están en desacuerdo con esto y hablaban de la causa palestina y qué sé yo, no sepan qué hacer, entonces ¿qué hace? Hacer la de Guterres. Bueno, la culpa es de todos. No, la culpa no es de todos, la culpa es del que agredió. Es muy seria esa pregunta, ¿no? Yo creo que esa es la clave de entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente, en Occidente y en buena parte del mundo.